Buenas noches y empezamos en Canarias. Este viernes el Gobierno ha decidido poner encima de la mesa medidas concretas para intentar atajar la crisis migratoria desatada en el muelle de Arguineguín. El Ejecutivo va a habilitar 7.000 nuevas plazas de acogida de inmigrantes en 7 nuevos espacios de las islas. Eso sí, lo que descarta el Ejecutivo son los traslados de los migrantes a la península, algo que sí exige el Gobierno canario. Isabel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Esas plazas se crearán en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. En un primer momento que el Gobierno no especifica, pero que será en breve, se van a habilitar campamentos, una solución provisional según el ministro de Migraciones. No aspiramos a tener campamentos en la isla, ni elemento de carpas, pero es la solución que en este momento podemos abordar. Solución provisional, la de las carpas, que no las de las plazas que el Gobierno aspira a convertir en estables con inmuebles cedidos por Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas y Bankia. No ha gustado esa iniciativa al presidente canario, el también socialista Ángel Víctor Torres, que exige solidaridad al resto del país y a la Unión Europea. No podemos solo, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción. Así que la tensión que esta semana ha llegado a sus cotas más altas se relaja, pero no se disipa. Y todo eso, Isabel, mientras en el campamento improvisado levantado en el muelle de Arguineguín la situación ha ido mejorando en las últimas horas con el traslado de más grupos de personas a distintos puntos de la isla. Sí, ese muelle, el símbolo de esta crisis migratoria, hacía semanas que no se veía tanto espacio. Han llegado a estar más de 2.000 personas hacinadas en sus 400 metros cuadrados. Ahora no llegan al millar. Una pequeña luz después de situaciones que el juez del CIE de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, cree que deberían evitarse a toda costa. Lo de sentados en el suelo a mí me pareció, pero lo peor no es que estén sentados en el suelo, a veces estar en cuclillas. La imagen esa de un chico en fila en cuclillas a mí me recuerda campos de concentración. En 2020 han llegado unas 19.000 personas a Canarias, de ellas más de 5.000 solo en el mes de noviembre. Buena parte de la presión migratoria a Canarias llega desde Marruecos. Allí ha estado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha confirmado que no va a haber traslados a la península y que el Gobierno va a intentar evitar que Canarias se convierta en la puerta de entrada irregular a Europa. Los que son irregulares y no son acreedores de esa protección internacional, proceder, vuelvo a decir, a su devolución. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Ha dicho Marlaska, sí va a haber acuerdo con Marruecos para acordar un mecanismo de repatriación similar, por ejemplo, al que existe con Mauritania. En este 24 horas hemos charlado con Bernabé López García, profesor honorario de Historia Contemporánea del Mundo Árabe en la Autónoma de Madrid, experto en el Magreb. Nos ha explicado que Marruecos puede estar presionando a España a través de la inmigración por varios asuntos y por uno en especial. La cuestión de las fronteras de Ceuta y Melilla, donde Marruecos intentaba suprimir el contrabando. Se añade pequeños problemas, como puede ser una tasa sobre el gasoil que se impone a los camioneros que vienen entre Marruecos y Europa, pero no podemos olvidar que el tema más importante al que Marruecos subordina toda su política exterior es el tema del Sáhara. El Sáhara. Vamos con los datos de la pandemia en nuestro país. Seguimos estables, pero todavía en cifras muy altas, aunque la Administración confía en que cada vez está más cerca la vacuna. El Gobierno va a aprobar el plan de vacunación la semana que viene. Alba Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Sí, el Ejecutivo va a dar a conocer los detalles del plan el próximo martes. Se esperan empezar a disponer de vacunas a principios del año que viene y para la primavera tener un número suficiente de personas inmunizadas. Lo ha explicado el presidente Pedro Sánchez. Que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. La estrategia pasa por vacunar primero a los más expuestos, mayores y personal sanitario. De ahí se irá ampliando a otros colectivos de la población. Los números indican que la incidencia acumulada sigue bajando, Alba, pero seguimos sumando contagios y fallecidos. Sí, añadimos más de 15.000 nuevos positivos y 328 muertes de ayer a hoy. La incidencia acumulada se sitúa en 419 casos por cada 100.000 habitantes. Continuamos en descenso. Baja 17 puntos en un día. Disminuye también la presión hospitalaria, aunque de forma mucho más leve. En una semana ha bajado casi 2 puntos en camas convencionales, 1 punto en unidades de críticos. Con estos datos no podemos confiarnos, lo dice el ministro Salvador Illa. Por tanto, vamos mejorando, las medidas dan efecto, pero todavía estamos muy mal y además estamos en unas fechas delicadas.
En el balance de hoy, Sanidad informa de que en los últimos 7 días el mayor número de brotes se ha registrado en el ámbito familiar. La farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech han pedido la autorización de emergencia al regulador del medicamento de Estados Unidos para poder comenzar a distribuir su vacuna contra la COVID-19. No llega en un mal momento para el país, que cuenta por cientos de miles sus casos diarios de contagios, mientras la administración Trump sigue de brazos cruzados frente a la pandemia. En Europa, la segunda ola también sigue avanzando. Víctor Paredes, buenas noches. Buenas noches. Dice la Organización Mundial de la Salud que no hay que bajar la guardia porque, a pesar de los avances con las vacunas, tanto en Europa como en Norteamérica se están saturando los hospitales y, sobre todo, las unidades de cuidados intensivos. La OMS insiste en que todos los países deben intensificar el uso de las herramientas disponibles hasta este momento para luchar contra la COVID-19 y señala que solo en las últimas 4 semanas se han producido más casos en todo el planeta que en los primeros 6 meses de la pandemia. Francia, por ejemplo, ha informado hoy de 1.138 fallecidos más. Italia ha sumado 699 muertos en las últimas 24 horas. Polonia, 626 y el Reino Unido, 511. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, el número de víctimas mortales se acerca ya en total a las 260.000. De cara a la cumbre del G20 de este fin de semana, Naciones Unidas reclama un mayor esfuerzo financiero de los países más desarrollados y no solo para paliar los efectos de la crisis. We need solidarity and cooperation. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo acabamos de escuchar, pide también solidaridad y cooperación para hacer que las vacunas, cuando estén disponibles, puedan llegar a todo el mundo. Nos vamos ahora a los mercados. Cierre de Wall Street, que termina la sesión con sus principales índices en negativo. David Martínez, buenas noches. Buenas noches. Jornada bajista en la bolsa neoyorquina ante el repunte de casos de coronavirus y las nuevas restricciones en cada vez más zonas del país norteamericano. Tampoco agrada a los inversores la decisión del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de dejar expirar a final de año algunos de los programas de préstamos para paliar la pandemia. De esta forma, la Reserva Federal estadounidense deberá devolver al Tesoro más de 400.000 millones de dólares no utilizados, algo que ha provocado la disconformidad de la Fed. Así las cosas, el Dow Jones cae un 0,7% y el índice tecnológico Nasdaq un 0,4%. Europa, por el contrario, ha terminado con sus principales plazas en positivo. El IBEX 35 suma un 0,6% hasta los 7.977 puntos. En la semana gana un 2,5%. En divisas se mantiene el euro frente al billete verde en el nivel del dólar con 18 centavos y sube el petróleo. El Brent se acerca a los $45 el barril. Gracias. Terminamos con los números de la suerte. Cuponazo de la 11, número premiado 74.762. La serie agraciada con la paga la 128. El abono loto 12, 19, 20, 26, 30 y 40. Complementario el 10, reintegro el 2. Y en el Euromillones el 28, el 29, el 39, el 48 y el 50. Estrellas 5 y 7.